Dios ya la proveyó, pero necesitamos ponerla. ¿Por qué? Porque es lo único que puede protegernos en la batalla espiritual que nosotros estamos teniendo. Digno de recibir toda adoración. Pues un poco vamos a hablar de eso ahora. Estamos en la carta de Efesios, capítulo 6, y estamos viendo la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que todo creyente verdadero se ha enlistado en el ejército de Dios y está en una lucha espiritual. Una lucha que no es contra sangre y carne, o sea, contra seres humanos, y es una lucha espiritual, ¿verdad? Porque aunque no lo vemos nosotros, la palabra nos enseña que hay un mundo espiritual en el cual se mueve el diablo y sus demonios, y su propósito es, ¿verdad?, que todo aquel que ha puesto su fe en Cristo, ¿verdad?, se desanime, que todo aquel que ha puesto su fe en Cristo no cumpla el propósito para el cual ha sido llamado, que todo aquel que ha entregado su vida a Cristo no sepa y pueda gozar verdaderamente esa vida en abundancia que ha recibido. Y nosotros como creyentes, pues se nos ha dado armas para luchar contra ese mundo espiritual, porque nosotros de nada nos sirviera ir al gimnasio, aprender box, aprender todas estas cosas y querer pelear en nuestras propias fuerzas, porque esta lucha es espiritual. Y la única manera de pelearla es con las armas que Dios nos ha entregado. Y en eso estamos meditando, hermano. Efesios capítulo 6. Y en la clase pasada veíamos sobre, ¿verdad?, que debíamos de ponernos el cinturón de la verdad. Y veíamos del versículo 10 al versículo 14, y realmente solamente estuvimos meditando en la primera parte del verso 14, y en esta tarde vamos a terminar con la segunda parte del verso 14, que es la segunda pieza de la armadura que Dios nos ha dado como creyentes para pelear esta lucha espiritual. Entonces, vamos a leer otra vez los mismos versos para agarrar el contexto de todo lo que estamos viendo, y así nos metemos en lo que es el tema de hoy. Amén. Dice entonces así la palabra en el nombre de Jesús. Efesios capítulo 6, verso 10 al 14 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, dice, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que sepáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo estar firmes. Verso 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu amor, Señor, primeramente, porque tu palabra nos dice, y lo hemos experimentado, que tú nos amas. Señor, tu palabra dice que de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tu palabra también nos dice que tú mostraste ese amor, Señor, dando a tu Hijo para que muriera en esa cruz, aun cuando nosotros, Señor, estábamos en nuestro pecado, en nuestra rebeldía. Tu palabra dice que tú no escatimaste, Señor, dar a tu Hijo, Señor, por nosotros. Y eso, Señor, muestra tu grande amor, mi Dios, que sin merecerlo tú lo derramas sobre nuestras vidas. Tu palabra dice que con amor eterno nos has amado, Señor. Y por eso, mi Dios, has extendido
tu misericordia sobre nuestras vidas. Y por eso estamos aquí en esta tarde, porque hemos experimentado tu amor, no solamente porque lo hemos leído, sino porque lo hemos sentido en nuestras vidas. Señor, y ahora venimos delante de ti una vez más a escuchar tu palabra, sabiendo que tu palabra, Señor, es la verdad, sabiendo que tu palabra es, Señor, la que puede sostenernos en nuestro caminar, Señor, por esta vida, Señor, de la manera que a ti te agrada que caminemos, Padre. Te pedimos que bendigas tu palabra en esta tarde y pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo llevándola a cada corazón y que sea tu Espíritu Santo el que traiga, Señor, convicción a los corazones, el que redarguya, Señor, el que enseñe, el que instruya, el que corrija a cada vida, porque solamente tú puedes hacer el cambio, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Entonces, vemos algo en este capítulo 6, del versículo 10 al 14, y una palabra que resalta es para que estemos firmes, para que estemos firmes, para que estemos firmes, dándonos a notar que se puede, ¿verdad? Aunque nosotros somos humanos y somos débiles, se puede enfrentar esta guerra espiritual de una manera en la cual nosotros podemos pelearla, aunque es una lucha espiritual, y permanecer firmes, hermano. Y eso es lo que trata, ¿verdad?, aquí de transmitir Pablo para todo creyente, para todo aquel que ha puesto su vista, su fe en Cristo Jesús. Está diciendo que esta lucha, aunque es espiritual, aunque no se pelea, ¿verdad?, como en la carne, aunque nuestro enemigo no es alguien físico, nosotros podemos pelearla y permanecer nosotros en victoria, ¿verdad? Estar firmes sin que el diablo nos tire y nos derrote. Entonces, veíamos, hermano, la enseñanza pasada, que esta lucha espiritual es una realidad. Que por más que nosotros o cualquier creyente se niegue a aceptarla, esta lucha espiritual es una realidad. Y otra verdad que vemos es que es algo inevitable. Esta lucha espiritual no depende que si tú quieres pelearla o no quieres pelearla. Esta lucha espiritual es algo real. Y más vale que cada creyente nosotros lo veamos así. Porque aunque tú y yo como creyentes no queremos pelear esta lucha, nuestro enemigo sí está bien listo para hacernos, ¿verdad?, la guerra todos los días. Él está presto todo el tiempo. Entonces, no podemos ignorar esta verdad. Tenemos un enemigo y ese enemigo quiere destruirnos. Ese enemigo quiere matarnos. Y la única opción, hermano, que nosotros pelear esta pelea contra él, veíamos, como dice el versículo 10, es solamente con el poder de Dios. Por eso dice, fortaleceos en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Quiere decir que esta lucha solamente la podemos pelear con las fuerzas de Dios. Ahora, nosotros como creyentes, ¿cómo obtenemos este poder de Dios para poder usarlo para pelear contra nuestro enemigo? Y nos dice aquí la palabra de Dios que la manera que podemos obtener ese poder, que ese poder puede hacerse una realidad en nuestras vidas, es que nos pongamos la armadura de Dios. La armadura de Dios. Porque mientras nosotros intentemos pelearla con nuestras propias fuerzas, a nuestra manera, como nosotros pensamos que está bien, entonces, hermano, vamos a salir derrotados. Entonces, Pablo nos instruye cuáles son las armas que componen esa armadura de Dios. No es las armaduras de Calvary Chapel, no es la armadura ¿verdad?, de asambleas de Dios, no es la armadura de los bautistas, no, es la armadura de Dios. Porque muchas veces se pues depende de la iglesia que no, hermano, es la armadura de Dios. Por eso es que nuestra fe, ciertamente pertenecemos aquí a Calvary Chapel y otros pertenecen a asambleas de Dios. Mientras estén en Cristo Jesús, somos hermanos en Cristo Jesús todos.
Pero no se trata de eso, se trata de la armadura de Dios, hermano. Es la única que nos puede ayudar. Digo, ¿cómo entonces? Dice, Pablo nos instruye cuáles son las armas que componen la armadura que Dios ha provisto para todo cristiano. Las voy a mencionar y están descritas del versículo, ¿verdad?, 14 hasta el 17. Dice, es el cinturón de la verdad, lo que veíamos la semana pasada, que teníamos que ponernos ese cinturón. Es la coraza de justicia, que es lo que vamos a estar viendo en esta tarde. Es el evangelio de la paz, es el escudo de la fe, es el yelmo de la salvación y es la espada del Espíritu. Esa es la armadura que Dios nos ha dado para poder pelear esta batalla espiritual, ¿verdad? Entonces la semana pasada vimos la importancia, hermano, de ponerse bien puesto el cinturón de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad de Dios. La verdad verdadera, hermanos. La única verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cuál es esa verdad que nosotros tenemos que ponernos, ¿verdad?, bien puesto? Es la verdad de Dios, que es lo único, hermano, que va a permanecer por siempre. La palabra de Dios. Todo el consejo de la palabra de Dios es la verdad, hermano. Lo que tú piensas, lo que yo pienso, lo que piensa este mundo, lo que dice el diablo, todo eso, hermano, va a pasar. Todo eso puede que suceda, puede que no suceda, puede ser real o no, pero la única verdad verdadera es la verdad de Dios, la que se encuentra aquí en todo el consejo de la palabra de Dios. Y veíamos también en Juan 8, 31 y 32 que decía, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si conociereis la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, hermano. Es esta verdad gloriosa la que puede, hermano, ¿verdad?, hacernos libres de todo, ¿verdad? Y podernos nosotros, aún a través de esta verdad, después de que hemos sido salvos, hemos sido libres de la esclavitud del pecado, hemos sido libres de la condenación, hemos sido libres de la ira de Dios, pero aún nos sigue haciendo libres, hermano, de caer en las mentiras del diablo, que quiere derribarnos para que vivamos una vida cristiana, ¿verdad?, derrotada. Porque se puede ser hijo de Dios, se puede ser salvo y se puede vivir una vida cristiana sin propósito, en derrota, sin rumbo, todavía complaciendo los deseos de esta carne. Entonces, ¿de qué nos hace libre? Como digo, nos hace libre del pecado, de la condenación. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero viene la verdad de Dios, nos alumbra y nos saca de esa condición. Ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Nos ha librado de la condenación. ¿Cómo? Éramos culpables, éramos enemigos de Dios, merecíamos el castigo de Dios solamente. Pero ¿qué pasó? Dios nos libró a través de su palabra y su verdad de esa condenación también. Nos ha librado del temor y de la muerte. ¿Cómo? Ahora nosotros hemos conocido la vida eterna, ¿verdad?, que está en Cristo Jesús. Su palabra dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú has enviado. Esta es la vida eterna. Entonces, el temor a la muerte se ha ido. ¿Por qué? Porque ya no está la pregunta, ¿qué pasará después de que yo muera? ¿Qué será de mí? ¿A dónde voy a ir? Ahora esta verdad, si estamos en Cristo, nos da la seguridad de que tenemos la vida eterna y sabemos a dónde vamos a ir. Y aunque nadie quiere morir, no hay temor cuando ese día llegue. ¿Por qué? Porque nuestra seguridad está en Cristo, porque tenemos vida en Él. Entonces, hermano, también nos libra esta verdad del engaño de Satanás, ¿verdad? La Biblia dice que el Satanás es el que controla este mundo, ¿verdad?, con sus mentiras, sus engaños. Pero a nosotros ahora, a través de esta preciosa verdad que es la palabra de Dios, nos enseña cómo poder nosotros discernir, ¿verdad?, entre la verdad de Dios y las mentiras del enemigo, para que no controlen nuestras vidas. Y es glorioso, hermano, porque usted ve tanta gente en el mundo, hermano, perdido, buscando una respuesta, buscando una salida, y no saben por qué, pero no quieren venir a la luz, a esta verdad de la palabra. Pero tú y yo sí la tenemos. Aquí está la respuesta para todo. Aquí nos muestra todo.
Sea tu familia, sea con tus hijos, sea con tu matrimonio, sea con la sociedad, sea con todo, tiene una respuesta y nos muestra el camino cómo debemos de actuar y vivir. Entonces, esta verdad nos ha librado, ¿verdad?, del engaño de Satanás. Ahora, es necesario, hermano, y es indispensable una total confianza en la palabra de Dios. Y lo hemos ya estado enfatizando. Si tú y yo como creyentes no ponemos una total confianza en toda la palabra de Dios, hermano, es muy difícil que nosotros podamos pelear esta lucha contra el enemigo. Si tú y yo solamente ponemos nuestra confianza en las porciones que nos gustan a ti y a mí, entonces, hermano, va a ser muy difícil que yo pueda permanecer firme ante los ataques del diablo. Si yo nada más creo donde dice que Jesús vino y murió por mí y perdonó mis pecados y me dio vida eterna, pero yo no creo en la parte que dice que me tengo que humillar, que me tengo que negar a mí mismo, que tengo que poner a los demás primero que yo. Si yo no creo en esas cosas, entonces cuando llegue ese momento, yo seguiré actuando conforme mi carne, conforme yo pienso, buscaré mi propio beneficio, me olvidaré del consejo de Dios y eso va a usar el diablo para derribarme por ahí. Porque va a atacar a mis sentimientos, va a atacar a mis gustos, va a atacar a mis emociones. Pero cuando yo creo todo lo que la palabra de Dios dice, la palabra de Dios tiene para toda área de mi vida, para poderme ayudar a enfrentar el ataque del enemigo. Entonces, es necesario total confianza en la palabra de Dios. Es sobre la confianza, hermano, en toda la palabra de Dios que se sostiene el resto de las armas de Dios que le da al cristiano. Si la palabra no la tenemos bien abrazada, si no ponemos toda nuestra confianza en lo que es la palabra de Dios, será muy difícil que tú y yo nos podamos poner la coraza de justicia. Será muy difícil que nosotros podamos, ¿verdad?, tomar el escudo de la fe. Será muy difícil que nosotros podamos ponernos el casco de la salvación. Va a ser muy difícil. Por eso es necesario que nosotros como creyentes nos metamos a leer su palabra, a entender su palabra y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a vivir su palabra. Porque es la única arma que tenemos, hermano. Es la única arma poderosa, por eso es la primera con que el Espíritu Santo inspira a Pablo que nos tenemos que poner. Porque de ahí, ¿verdad? Ahí está. Se sostiene todas las demás piezas de la armadura de Dios. Entonces, Satanás, hermano, sabemos que no tiene poder. La Biblia dice y nos muestra que su poder está en la mentira y la Biblia le llama el padre de mentira. Y es lo que siempre ha usado desde el principio. La mentira la quiso usar con el mismo Señor Jesucristo y no le funcionó. Pero ¿qué es lo que usó Jesús para derrotar las mentiras del diablo? La palabra de Dios. No se puso ahí Jesús a inventar, sino agarró la palabra de Dios para pelear contra las mentiras de Satanás. Y es lo mismo que tú y yo como creyentes tenemos que hacer. Por eso tenemos que poner toda nuestra confianza en esta palabra, aun por lo que sintamos y pensamos, si no va conforme a la palabra, yo estoy mal y la palabra está bien. Pero tú y yo tenemos que creer eso. La palabra tiene que venir a ser la autoridad de nuestras vidas, el gobierno, la que nos debe de indicar cómo actuar. Pero muchas veces, aún nosotros como cristianos, hermanos, le andamos buscando a ver cómo podemos, ¿verdad?, librarnos de seguir lo que dice la palabra de Dios. Y todavía hacemos preguntas a veces que están claras en la Biblia que no debe ser así, pero yo ando buscando mi manera de cómo poder quebrar la ley de Dios y salirme con la mía. Y es por eso que muchas veces ahí el enemigo llega y ve nuestro lado descubierto. ¿Y qué pasa? Por ahí nos llega y nos tira. Entonces, para los cristianos, hermano,
nosotros tenemos la verdad de Dios para enfrentar con firmeza las mentiras del diablo. Y ahora sí, hermano, nos metemos al verso 14. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Entonces, la segunda pieza de la armadura de Dios es la coraza de justicia, y es lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Entonces, coraza, ¿qué es coraza? Coraza es la parte de la armadura que los soldados se colocaban aquí en el torso, ¿verdad? Que era para cubrir esta parte de aquí del torso. Entonces, ¿para qué lo usaban? Para proteger todos los órganos vitales. Sabemos que aquí tenemos el corazón, ¿verdad? Y tenemos los órganos vitales en esta parte. Entonces, esa coraza se ponía y era de hierro o era de bronce. Y el propósito de esa coraza era protegerse de las lanzas, de los cualquier cosa que quisiera venir a traspasar, ¿verdad? El torso del soldado romano y llegar a esos, ¿verdad? A esas partes vitales. Eso los cubría, ¿verdad? Les cubría el corazón, que era uno de los órganos vitales. Entonces, aplicándolo a lo espiritual, hermano, la coraza de justicia protege el corazón del creyente. Entonces, el corazón, ciertamente físicamente, es un órgano, ¿verdad? De tejido muscular que bombea la sangre por todo el cuerpo. Esa es la función del corazón, ¿verdad? Es un órgano que bombea la sangre por todo el cuerpo. Esa es la función del corazón. Pero cuando la Biblia se refiere al corazón, está hablando de actitudes, emociones y de la inteligencia. O sea, en pocas palabras, está hablando de los pensamientos y de los sentimientos. No se refiere a ese órgano que bombea, ¿verdad?, la sangre, todo el cuerpo, sino está hablando de pensamientos y sentimientos. Y por eso es que para Dios el corazón es tan importante. Y por eso Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo, ¿qué? Con todo tu corazón. Por eso Dios pide que le amemos con todo el corazón, porque Él quiere, hermano, que nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todo lo de nosotros, ¿verdad?, sea de Él. Por eso la importancia, dice, me hallarás cuando me buscares de todo tu corazón. Todo verdadero cristiano, hermano, desea amar a Dios con todo su corazón. O dígame usted aquí, ¿usted desea amar a Dios con todo su corazón, sí o no? Yo sí. Todo cristiano verdadero desea amar a Dios con todo su corazón. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo vive en nosotros y el Espíritu Santo quiere de Dios. Nos lleva a buscar de Dios, a desear de Dios. Y la verdad es que todo verdadero cristiano, ¿verdad?, queremos amar a Dios con todo el corazón. Pero hermano, hay alguien que está interesado, ¿verdad?, y que trabaja todos los días para que no lo podamos hacer de esa manera. Y ustedes saben quién es esa persona. Es el diablo, que junto con sus demonios, hermano, cada día lucha para que nosotros no amemos a Dios con todo el corazón. Y por eso dice aquí la segunda parte del versículo 14, vestíos de la coraza de justicia. Entonces, fíjense cómo dice vestíos. Todo cristiano, hermano, tiene la responsabilidad de ponerse la armadura de Dios para protegerse. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad de ponernos. Hay una acción que hacer. Dios ya proveyó la armadura, pero tú y yo necesitamos ser responsables de ponérnoslas. No se va a poner sola, ni va a venir Dios a ponértela y a ponérmela. Es tuya y mía. Tenemos que tomar acción para poder ponérnosla. Y yo sé que no es fácil. Y es lo que el diablo lucha cada día para hacer que no nos vistamos de esa coraza de justicia.
Todos los días pone diferentes cosas en tu vida y en mi vida, te ataca de diferente manera para que tú y yo no nos pongamos la armadura de Dios. Dios ya la proveyó, pero necesitamos ponérnosla. ¿Por qué? Porque es lo único que puede protegernos en la batalla espiritual que nosotros estamos peleando. Como yo te digo, si tú te das cuenta o yo me doy cuenta o no nos damos cuenta, la batalla está, es real, es verdadera. No podemos cerrar los ojos, escondernos en un closet y decir no está pasando la batalla. La batalla es verdadera. Si tú eres creyente, si tienes a Cristo en tu corazón, si el Espíritu Santo mora en ti, la batalla es verdadera, aunque tú la quieras ignorar. Tarde que temprano, si tú la ignoras y tiendes a ignorarla y no te pones la armadura de Dios para pelear esta batalla, va a llegar el día duro, difícil, donde no te va a quedar más que para voltear para arriba, a clamar a Dios y a darte cuenta que esa batalla es real. Ahora, nadie, hermano, puede ponerte esa armadura. Tú eres responsable de ponérnoslas. Por eso, primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, nos dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sí, aquí vemos, ¿verdad? Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, un llamado a estar alerta y actuar con inteligencia y someternos a la verdad de Dios. Dice, por tanto, Pedro les dice a los creyentes, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sí, es un llamado a estar alerta. Es un llamado a usar la inteligencia, es un llamado a someternos a la verdad de Dios, porque es la única manera, hermano, que nosotros podamos pelear esta pelea y permanecer firmes, hermano. Dice el versículo, vestíos de la coraza de justicia. Ahora, para nosotros poder ser responsables y ponernos la coraza de justicia, necesitamos saber a qué justicia se refiere. Es muy importante por eso. ¿A qué justicia se refiere? ¿Se refiere a nuestra propia justicia? ¿La justicia que viene como producto de mi propio esfuerzo, de tu propio esfuerzo? Tratando de vivir una vida moral, una vida siendo buena persona, donde ayudas a los demás. ¿O estará hablando, hermano, de la justicia de Cristo, que se nos da a todo creyente en el mismo momento de nuestra conversión, cuando aceptamos a Cristo Jesús por fe? Esta justicia de Cristo Jesús, que viene y es de todo creyente cuando acepta a Jesús como Señor y Salvador por fe, se le conoce como la justicia imputada de Cristo. La justicia imputada de Cristo. El diablo, como hemos leído en su palabra, vino para robar, vino para matar y para destruir. Y su intención, hermano, del diablo siempre ha sido llevarse a los más que pueda al infierno juntamente con él. Esa es la intención de él. Llevarse a los más que pueda al infierno juntamente con él. ¿Y sabe, como le decíamos, cuál es su arma más poderosa? Las mentiras. ¿Cuál es una de esas mentiras que él usa? Hacer pensar a las personas que su propia justicia puede librarnos del infierno. Esa es una mentira que el diablo usa de una manera poderosa. Hacer pensar al ser humano que su propia justicia puede librarlos del infierno.
Muchas personas, hermanos, cuando se les habla de Cristo, y ustedes pueden ser testigos de esto, si es que le han hablado a alguien de Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que dicen? Yo no necesito. No necesito, dice. Yo soy una persona, ¿verdad?, buena, no le hago mal a nadie, ayudo al necesitado, yo estoy bien con Dios, voy a la iglesia, aunque sea a veces nada más en Semana Santa. No tomo, no fumo. Dios sabe que soy sincero. Entonces, ¿verdad?, yo creo que estoy bien y eso me califica, ¿verdad?, para ser librado del infierno y estar en paz con Dios. Pero la cosa es que conforme la verdad de Dios se nos dice otra cosa. Se nos dice que para entrar al cielo no tiene que ver nada con lo que tú hagas o dejes de hacer. Nada tiene que ver. Para entrar al cielo no tiene que ver nada con lo que tú y yo hagamos ni lo que dejemos de hacer. Para entrar al cielo, hermano, se debe ser justo. Justo. Y eso es ¿por qué? Porque es lo que Dios demanda. Es lo que Dios demanda a todo hombre para permitirle entrar al cielo. No hay otra manera. ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios requiere? Que seas justo para entrar al cielo. Y hermano, la realidad es que si alguien piensa que tiene ese tipo de justicia y que por hacer obras buenas eso es suficiente para entrar al cielo, para recibir la salvación, está muy equivocado y no entiende la justicia que Dios está hablando. No entiende lo que la justicia es en la verdad de Dios. Justicia, hermano, para Dios no es como la justicia de los hombres, que nos pasamos comparando unos con otros. Y yo soy mejor que esa persona. Yo no ando de drogadicto. Yo no le robo a nadie. Y nos comparamos y nos hacemos justos unos a comparación de otros. Pero la justicia que Dios está hablando no tiene que ver nada con eso. La justicia para Dios es cumplir su ley 100%. Esa es la justicia que Dios requiere para que alguien entre al cielo, para que alguien sea salvo. Es un cumplimiento perfecto, hermano. Perfecto de toda la ley de Dios. Perfecto. Sin ninguna equivocación, sin ninguna falla, nada. 100% cumplir la ley de Dios. Y con una vez, hermano, que se falle o que desobedezcamos, nos hace culpables ya de toda la ley. Y quedamos descalificados, hermano, de podernos justificar por nuestra propia justicia ante Dios para poder entrar nosotros al cielo. Y el Señor Jesús en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 20, si van conmigo ahí, Mateo capítulo 5, verso 20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿A quién le estaba hablando estas palabras Jesús? Le estaba hablando, ¿verdad?, a los líderes religiosos que pensaban que sus obras de alguna manera los justificaba y los hacía merecedores, ¿verdad?, de la salvación ante Dios. Pero Jesús en esta parte establece claramente, hermano, que ningún hombre, nadie es justificado por sus propias obras o sus propios méritos. Nadie. Toda obra que el hombre quiera hacer para ganarse la salvación, para ser justificado ante Dios,
no vale para nada para Dios. Isaías nos dice a qué compara las obras más buenas o más justas de un hombre aquí en la tierra, ¿verdad? La palabra dice en Isaías 6:4, ahí en el Antiguo Testamento, adelante de Salmos y Proverbios y Cantares, ¿verdad? Atrás de Jeremías, ahí está Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, no dice sociedad, suciedad, y todas nuestras justicias, o sea, todo lo que nosotros hacemos según bueno, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Dice, si bien todos nosotros, todo se envuelve a todo ser humano, dice, somos como suciedad. Y todas nuestras justicias, o sea, lo que nosotros pensamos que hacemos justo y que obramos bien y que ayudamos a los demás y que nos quitamos la sopa por dársela a otro y que cubrimos al... Todo eso es bueno, pero para salvación, hermano, no vale nada. No nos podemos justificar y no cumple con la justicia que Dios está requiriendo. Y dice que es como un trapo de inmundicia, hermano. La mejor obra de justicia que cualquier ser humano puede hacer es considerada ante Dios como un trapo inmundo, impuro, sucio, asqueroso. Así es la mejor obra que un humano puede hacer. Entonces, cada vez que nos quiera venir el orgullo y que el diablo quiera meternos a nosotros esa vanagloria y hacernos pensar que es porque algo que hicimos nosotros, acuérdese que todo eso es como un trapo impuro, inmundo, sucio y asqueroso ante Dios. No hay forma que el hombre se pueda justificar ante Dios para merecer el perdón de Dios y recibir su salvación. No hay. Romanos 3:23, hermano, versículo muy conocido. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y todos están lejos de Dios. Somos enemigos de Dios, inmerecedores de toda buena dádiva de Dios. Pero dice, todo ser humano está lejos de Dios por su pecado y le es imposible satisfacer la justicia perfecta de Dios. Romanos, hermano, 3:10-12, Romanos capítulo 3, versículo 10-12 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No importa, hermano, que haya sido la Madre Teresa o que haya sido quien haya sido, hermano. No hay ni siquiera uno delante de Dios que cumpla con el requisito de la justicia de Dios para salvación. Aún si nos llegáramos a nosotros a quitar la vida a nosotros por alguien más, ni eso nos vale, porque ni eso, ¿verdad?, cumple con la justicia que Dios requiere. Entonces no hay nadie. Y eso debemos de recordarnos, hermano, todo el tiempo. Porque el diablo, como le digo, es un mentiroso y de repente nos viene a querer a sentir como que de alguna manera nosotros hemos ganado lo que hemos recibido de Dios. O que somos mejor que alguien más por lo que... Y no, hermano, no hay nadie bueno. Todos somos malos. La única razón que estamos aquí, tú y yo, es por la gracia de Dios. Es por la misericordia de Dios. Es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es por su sangre que fue derramada por nosotros. Todo ser humano está descalificado en su propia justicia.
Por eso Jesús dijo en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque ¿quién es justo? Hay algunos que se creen justos, pero conforme a la palabra no hay nadie. Por eso Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El hombre, hermano, es incapaz de cumplir con la ley de Dios. Porque aunque en su propio esfuerzo trate de obedecer toda la ley de Dios o los mandamientos, con una sola falla que tenga, hermano, se convierte en culpable de toda la ley de Dios. Entonces es algo imposible, es incapaz para nosotros. Somos incapaces. Entonces, hermano, viendo todo esto, si la coraza de justicia es para protegerme a mí, para protegerte a ti, cuando yo intento protegerme con mi propia justicia, en vez de protegerme, quedo desprotegido. Porque la coraza de justicia que habla aquí, que tú y yo nos debemos de poner para proteger nuestro corazón de los ataques del diablo, es la justicia de Dios y no mi propia justicia ni tu propia justicia. Cuando tú y yo nos queremos apoyar en nuestra propia justicia, lo único que hacemos es nos vamos a desproteger en vez de protegernos. Es lo que va a suceder. Cuando tú y yo nos queremos proteger o queremos poner la coraza de nuestra propia justicia, hermano, lo que quedamos es expuesto verdaderamente, ¿verdad?, para la ira de Dios. Todo aquel que no se quiere poner, ¿verdad?, la justicia de Cristo y rechaza su justicia y quiere seguir confiando en su propia justicia, ¿verdad?, cosechará la ira de Dios. Y su alma se perderá por la eternidad, porque, hermano, la propia justicia de uno no permite ni puede alcanzar la salvación de Dios. Pero entonces, hermano, si necesito ser justo para entrar al cielo, pero es imposible ser justo por mi propia cuenta, porque eso es imposible de lograrlo, entonces, hermano, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Y por eso es tan glorioso, hermano, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? ¿El Evangelio qué es? Buenas nuevas de Dios, de salvación. El Evangelio son buenas nuevas, hermano. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Que Dios proveyó la solución, hermano. Para el hombre es imposible justificarse por sí mismo para recibir salvación. Pero el Evangelio, que son las buenas nuevas de Dios, nos provee la solución que Dios decidió. ¿Y cuál fue esa solución? La única que podía Dios, ¿verdad?, aceptar. Dice su palabra que nos dio su propia justicia. Dios nos dio su propia justicia. Lo que para el hombre es imposible por sí mismo, para Dios es posible. Entonces Dios hizo posible que nosotros, por medio de su justicia, pudiéramos, hermano, ser justificados ante Él y recibir salvación. Y por eso, hermano, debemos nosotros ponernos toda la armadura de Dios. Dios, hermano, en su armadura, como hablábamos hace rato, nos dio su verdad. Ahora estamos viendo que nos da su justicia, ¿verdad? Nos da ese precioso evangelio, nos da la salvación, nos da la espada del Espíritu, hermano. Fíjense cómo todo proviene de Dios y nada es de nosotros, sino todo proviene de Dios. Y entonces, ¿qué nos dice eso? Que entonces no es nuestra propia justicia, hermano, que tenemos que ponernos, sino la justicia de Cristo.
La justicia imputada de Cristo que fue depositada en nuestra cuenta cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. La justicia de Dios, hermano, viene al hombre por medio de la fe. En el mismo momento que tú te entregas a Cristo, en ese mismo momento la justicia de Cristo es imputada en ti y en todo creyente. Romanos 3, hermano, 21, 22. Romanos 3, 21 y 22. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, verso 22, por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Qué dice? La justicia de Dios ha sido manifestada. ¿Por medio de qué? De la fe. No dice por medio de las obras del hombre, sino dice por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo. Para todos que los que creen. Lo único que se necesita para que esa justicia de Dios venga, ¿verdad?, a nuestro favor, es que creamos en Cristo Jesús. Ya no es necesario, hermano, cumplir la ley para ser aceptados ante Dios. Solo se necesita fe en Cristo. Ya no es necesario, hermano, que tú y yo seamos capaces de obedecer todos los mandamientos de Dios como única opción de poder, ¿verdad?, ser aceptado por Dios, sino ahora, por medio de la fe en Cristo Jesús, nosotros podemos ser justificados. ¿Y sabe, hermano, cómo se le llama a esto? A esta doctrina, a esta enseñanza de la palabra. Se le llama la doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación. Y esta doctrina de la justificación es, hermano, una doctrina vital de entender para todo cristiano. El cristiano, hermano, que no entiende esta doctrina, que no entiende esta verdad que estamos hablando, sufre mucho. Y se lo digo porque yo estuve así un tiempo, cuando no entendía esto. Un día pensaba que estaba salvo y otro día pensaba que a lo mejor ya había perdido mi salvación. Un día pensaba que Dios me amaba y otro día pensaba que Dios estaba enojado conmigo. Un día creía lo que la palabra de Dios dice y los cantos cantaba, que mi identidad estaba en Cristo y al otro día el diablo me engañaba y me hacía creer todas sus mentiras. Y me sentía el más hipócrita y el más indigno de esto. Entonces, por eso es la importancia de entender esta doctrina de la justificación, hermano. Porque si no, el diablo juega con nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, ataca nuestro corazón, hermano. Y nos trae para arriba y para abajo. Y no podemos disfrutar la vida en Cristo. Porque hacemos caso a todas esas mentiras. Cuando la verdad de Dios aquí está en su palabra para darnos seguridad, para ayudarnos a estar firmes, para enfrentar al diablo y sus mentiras, hermano. Ahora, ¿de qué habla la doctrina de la, ¿verdad?, justificación? Vamos a ver un versículo muy importante que para esta doctrina. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Amén. Dice, al que no conoció pecado, o sea, a Jesucristo,
por nosotros, ¿qué? Lo hizo pecado. ¿Quién está hablando? Dios. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Voy a leer una vez más, como digo, este versículo es muy importante, hermano. Muy importante. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y vamos a dividirlo. El que no conoció pecado. ¿Quién fue? Cristo. Cristo nunca pecó. La Biblia dice que en todo fue tentado, pero sin pecado. Él no pecó. Dice, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo trató como si hubiera pecado. No es que Jesús se hizo un pecador cuando estaba en la cruz. Él seguía siendo la misma persona santa, el mismo Dios santo. No se hizo pecador. Dios no lo hizo pecador en ese momento, sino nuestro pecado fue puesto sobre él, que es algo muy diferente. Muy diferente. Entonces Dios lo trató a él como nosotros deberíamos de haber sido tratados. Y el propósito de hacer esto de parte de Dios, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir esto? Para que nosotros, tú y yo, que merecíamos la ira de Dios, el castigo de Dios, el infierno, fuéramos declarados inocentes y fuéramos reconciliados con Dios, y la justicia de Cristo, que vivió una vida perfecta, fuera puesta sobre nosotros. Entonces, nuestros pecados, de esto se trata la doctrina de la justificación. Tus pecados y mis pecados fueron puestos sobre Cristo, que nunca pecó. La ira de Dios, hermano, que te correspondía a ti y a mí, cayó sobre Cristo. Él llevó nuestro castigo. Ahora, Cristo, que vivió una vida perfecta, sin pecado, una vida justa, que cumplió con toda la ley de Dios, esa vida, esa justicia de Cristo ahora fue imputada en nosotros. Entonces, Cristo recibió el pago como si hubiera vivido la vida de pecado, desobediencia y rebeldía que el ser humano hemos vivido, y nosotros se nos ha tratado como si hubiéramos vivido la vida perfecta sin pecado que Cristo vivió en esta tierra. ¿No es glorioso, hermano? Es importante entender esto, hermano. Es una verdad gloriosa lo que sucedió. La doctrina de la justificación, hermano, es el corazón del evangelio. Si no se entiende esto, no se ha entendido nada. La doctrina de la justificación es el corazón del evangelio, hermano. Y es la justicia de Cristo que se nos manda a todo creyente, que nos debemos nosotros de poner ahora, ¿verdad? Esa coraza de justicia, hermanos. Y como les digo, ¿para qué servía la coraza? Para proteger el torso, para proteger todos los órganos vitales. Ahora, para protegernos ahora nosotros espiritualmente de los ataques del diablo, para proteger nuestro corazón, hermano, que está constantemente bombardeado por sentimientos y pensamientos que van en contra de la verdad de la palabra de Dios. Y no me diga que no, hermano, porque nos pasa a todos, hermano. Es una lucha con lo que te viene a la mente, con lo que sientes en el corazón. Es una lucha con todas las mentiras que el enemigo trata de desanimarte, robarte el gozo, hacerte dudar, hacerte darte por vencido, hacerte creer que no hay esperanza, que no va a haber respuesta, que mejor dejes todo. Hermano, a todos nos viene. Ya no ores por tu familiar porque no, mira, Dios no te hace caso. Nunca va a venir, es imposible que Él cambie. Mira, no ores por sanidad porque cuánto has orado y Dios no te sana. Entonces, hermano,
La coraza de justicia, esta verdad, nos protege constantemente, hermano, el corazón de todos los bombardeos que el diablo, ¿verdad?, nos avienta, haciéndonos dudar de la verdad de Dios. Sus ataques favoritos, hermanos, son hacernos sentir culpables e indignos. ¿Usted se ha sentido así? ¿Culpable o indigno de su salvación? De decir, cuando decir soy hijo de Dios y soy creyente y soy salvo, y de repente viene el diablo, ¿verdad?, y te haces, no seas hipócrita. Si los demás supieran, si te vieran, si te oyeran, si supieran lo que cruza por tu mente. El diablo, hermano, sus ataques favoritos son esos: hacerte sentir culpable e indigno. Cada vez que fallas, que cometes un error, el diablo te ataca y te dice, ¿y dices que amas a Dios? ¿Y dices que eres cristiano? ¿Y dices que eres salvo y vas al cielo? Eres un mentiroso, eres un hipócrita. Dios está enojado contigo. Ya perdiste la salvación. ¿Quién sabe si ni siquiera eres salvo? Ya no leas la Biblia, ¿para qué? De todos modos nunca vas a poder agradar a Dios. Ya no ores. ¿Por qué? ¿Para qué? De todos modos, Dios ya ni te escucha, yo creo. Ya no vayas a la iglesia. ¿Para qué? Así como eres, nunca vas a poder servirle. ¿Reconoce algunas de estas mentiras? ¿O nada más a mí me llegan? Una de las cosas, hermano, que hemos aprendido en la carta a los Efesios es cuál es nuestra identidad en Dios. Y es muy importante. Lo primero que veíamos del capítulo 1 al capítulo 3 de Efesios nos enseñaba cuál es la identidad del creyente en Cristo Jesús. Y es muy importante. Y como decía el canto, yo soy quien dice que soy. Yo soy lo que dice la palabra que soy. No importa cómo me sienta, no importa cómo me vean los demás, no importa que el diablo me diga, yo soy quien dices que soy, y tu palabra dice que soy tu hijo por lo que Cristo hizo por mí. He sido perdonado, he sido redimido con la sangre de Jesucristo. Soy hijo de Dios, porque no es por mi propia justicia, sino por la justicia de Cristo que ha sido puesta a mi favor. Somos sus hijos. Hemos sido rescatados, perdonados y santificados para salvación por la fe en Cristo y en su sangre derramada en la cruz. Y nada más. No se necesita nada más. No necesitas hacer tú nada más extra. Es solamente por la fe, y la fe es suficiente. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de lo que haces. Así dice, por medio de la fe. Es solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. No necesita para salvación nada más. Solamente necesitamos creer que Jesús es el Hijo de Dios y que dio su vida en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree, que pone su fe en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Con eso es suficiente para que sus pecados sean perdonados y pase a ser hijo de Dios. Dice ahí también en Efesios, en el siguiente versículo, no por obras para que nadie se gloríe, porque conociendo a Dios cómo somos de orgullosos y vanidosos, íbamos a estar pensando constantemente que es por lo que hacemos. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo y le pertenecemos. No hay nada, hermano, póngase esto en su cabeza, por favor, en su corazón. No hay nada, ni nadie que pueda cambiar eso.
Si tú verdaderamente te arrepentiste, si tú verdaderamente entregaste tu vida a Cristo y Cristo es tu Señor y Salvador, no hay nada ni nadie que pueda cambiar eso, tu identidad en Cristo. No hay nadie que puede quitarte la salvación que Dios te ha dado, porque Dios te la dio, no por lo que tú hiciste o lo que vas a hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mi identidad en Dios no dependió, hermano, de lo que hice antes, de lo que hago hoy o lo que haré mañana. Mi identidad de Dios se basa solamente en la justicia de Cristo que ha sido imputada en mí. Cuando Dios me ve, cuando Dios te ve, ve la vida perfecta que Cristo vivió en mí y en ti. Hubo una, hermano, transferencia. Mis pecados fueron transferidos a la cuenta de Cristo y la vida perfecta de Cristo fue transferida a mi cuenta. Es como si usted está quebrado y no tiene nada en la cuenta, hermano, y de repente le llega una millonada, ¿verdad?, que le ayuda a pagar sus deudas de ese presente, pero aparte le queda ahí para estar agarrando para suplirse para todo lo que haga falta durante toda su vida. Entonces, hubo una transferencia, mis pecados fueron transferidos a la cuenta de Cristo y la vida perfecta de Cristo fue transferida a mi cuenta. Ese depósito, hermano, es suficiente para cubrir mis pecados pasados, presentes y futuros. La muerte de Cristo en la cruz no solamente, ¿verdad?, sirvió para perdonar mis pecados que yo hice antes de venir a Cristo. La muerte de Cristo en la cruz es suficiente para perdonar mis pecados de hoy y mis pecados de mañana, de pasado y hasta que me lleve con el Señor. Es suficiente. Muchos cristianos, hermano, viven en un constante estrés, como les digo que yo viví un tiempo, porque se nos enseñaba de alguna manera que sí, eres salvo por gracia, pero también si no haces esto, si no haces lo otro, y viene Cristo, te queda, se pierde la salvación, y vivía uno en un constante estrés. ¿Y por qué era eso? Porque no se había puesto uno y no había aprendido a sobreponerse la coraza de justicia. Es porque no se han apropiado, hermano, de esta gloriosa verdad. Y por consecuencia constantemente están en desánimo, sin gozo, deprimidos, sin fuerza ni esperanza. ¿Por qué? Porque no tienen puesta la coraza de justicia. Porque siguen pensando que es por lo que ellos hacen y no por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Que su aceptación ante Dios no depende de lo que hacían o de lo que hacen o lo que harán, sino somos aceptados en Dios por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por la justicia de Él. Prefieren creer a las mentiras del diablo en vez de creer a la verdad de Dios y apropiarse y vestirse de la armadura que Dios nos ha proveído para pelear esta guerra espiritual. Romanos 3:28. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por las obras. Dice así. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. O sea, que no es por lo que hace, sino es justificado por la fe en Cristo Jesús. Somos salvos por fe y para fe, dice en otra escritura. Toda otra enseñanza, hermano, toda otra enseñanza que afirme, que no afirme esta verdad, no es el evangelio verdadero. Toda otra enseñanza que usted oiga, por muy bonita que la hagan sonar, que no afirme esta verdad de la doctrina de la justificación, no es el evangelio verdadero.
Vaya conmigo a Gálatas 1, 6 y 7. Gálatas capítulo 1, verso 6 y verso 7. Me dicen con un amén. Atrás de Efesios. Amén. Dice, estoy maravillado, hablando Pablo a los Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Y dice el verso 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por eso le digo, toda otra enseñanza que no afirme la verdad de la doctrina de la justificación, donde el hombre solamente puede ser salvo basado en la justicia de Cristo y no por sus obras, es otro evangelio diferente y no el de la Biblia. Y aquí Pablo está hablando con los Gálatas, donde se le está queriendo desviar a un evangelio diferente, en el cual ya Cristo y su sacrificio no es suficiente para su salvación, sino necesitaban circuncidarse, como quien dice, obrar en su carne. Y dice, voy a leer una vez más el verso 6, estoy maravillado, estoy sorprendido, admirado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermano, Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por donde quiera vemos esta verdad. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquella enemistad que había entre nosotros con Dios por medio de nuestro pecado, ahora es quitada, somos reconciliados, tenemos paz con Dios, por haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Y Romanos 8:1, hermano, allá adelantito, Romanos 8, verso 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Y mucho tiempo cuando no se entiende esta palabra, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, de alguna manera el diablo aprovechaba esa porción de la palabra para en el momento que tú te equivocabas, en el momento que te cruzaba un mal pensamiento, en el momento que decías algo que no tenías que decir, ya decías, andas conforme a la carne, entonces estás condenado. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí lo que está hablando sencillamente, hermano, es que para aquellos, ¿verdad?, que ahora le pertenecemos a Cristo, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, no hay ninguna condenación. Los que dice andan conforme a la carne son los que no tienen el Espíritu de Dios. Dice, porque si alguno, Romanos también dice, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo. Cuando dice los que no andan conforme a la carne, está hablando de las personas no creyentes, los que no han, ¿verdad?, entregado su vida a Cristo, ¿verdad?, y poniendo la fe en Él, sino conforme al Espíritu. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nuestra identidad está como hijos de Dios, somos salvos y nadie nos puede arrebatar de sus manos. Nadie. Romanos, ahí mismo ese capítulo más adelante, 8, 33 y 34.
Estoy alargando un poco, hermano, pero esto es importante, estas verdades son muy importantes entenderlas porque de ahí depende que nos podamos parar firmes en la pelea que enfrentamos cada día contra el enemigo y sus mentiras, hermano. Romanos 8, 33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos puede acusar ahora a ti, a mí? Si Dios mismo nos está justificando con su justicia. Él puso su justicia en ti y en mí. Y entonces, ¿quién nos va a poder acusar? ¿Quién? Versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién puede acusarte? ¿Quién puede condenarte si Dios te ha declarado justo e inocente? Hermano, gózate, glorifica a Dios. Tu salvación y mi salvación, hermano, está seguro. Nuestra identidad en Cristo nadie la puede cambiar. Y ya para terminar, hermano, algo importante también que tengo que apuntar aquí. Es importante que también al entender la doctrina de la justificación, nosotros no usemos la libertad que hemos recibido de Cristo y la seguridad que tenemos en Cristo para libertinaje. Es bien importante. Es bien importante, hermano, que no usemos la libertad y la seguridad que tenemos en Cristo para libertinaje. Algunos, hermano, han tomado esta doctrina de la justificación para engañarse a sí mismos y tratar de engañar a otros también. Hay que entender la doctrina, hermano, de la justificación correctamente. Algunos, hermano, han entendido que como están seguros en Cristo, como nadie puede robar la salvación, como la justificación vino por la justicia de Dios y no por lo que hacemos, entonces nosotros podemos ahora vivir la vida como queramos, porque al cabo no importa, sino que es por lo que Cristo hizo y no lo que hagamos. Entonces, promueven una vida de pecado, de libertinaje y de desobediencia a Dios. Y es importante entender esto. No usar la libertad y la seguridad que tenemos en Cristo para libertinaje. Al contrario, al entender correctamente la doctrina de la justificación, debe de provocar en tu corazón y en mi corazón agradecimiento. Debe de afectar, hermano, tu forma de adorar a Dios. Debe de producir amor hacia Dios y el deseo de caminar con Él, sometiéndose a su voluntad que está revelada en su palabra. La evidencia, hermano, de la identidad de una persona, si está en Cristo o no verdaderamente, si la justicia de Cristo está sobre él, será su fruto. Las obras, hermano, está más que claro que las obras no obtienen nuestra salvación o nuestra identidad en Dios, pero sí es la evidencia. Nuestras obras no obtienen nuestra identidad en Dios ni nuestra salvación, pero sí es la evidencia, hermano, de que hemos sido justificados. Filipenses 1, 9 al 11. Filipenses 1, 9 al 11 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de ¿qué? De justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces las obras no nos salvan, no nos justifican ante Dios,
pero sí son la evidencia de que Dios, Cristo, verdaderamente vive en nuestro corazón. Y es el deseo de Dios que nosotros como creyentes seamos llenos de ese fruto de justicia, que es el producto de la vida nueva en Cristo que tenemos por medio del Espíritu Santo. Vivamos para la gloria y alabanza de nuestro Señor. La verdad de Dios, hermano, también incluye que amemos a Dios, que creamos en el conocimiento, que crezcamos en el conocimiento de su verdad para poder andar en justicia y santidad hasta el día que Él vuelva. Que nuestras vidas reflejen los frutos de justicia de Cristo. Debemos ser responsables, sinceros cada día para vivir para la gloria de Dios. Pero aquí es donde viene, ¿verdad?, la doctrina de la justificación viene a ayudarnos. Cuando tú falles y cuando yo falle, cuando quedemos cortos en nuestro intento por vivir cada día para la gloria de Dios, cuando fallemos, debemos de acordarnos de esta verdad de la doctrina de la justificación y debemos descansar en esa gloriosa verdad que nos enseña, ¿verdad?, que en Cristo estamos seguros por lo que Él hizo y no por lo que nosotros hacemos. Esta doctrina no nos debe de motivar a vivir la vida conforme queramos el libertinaje. Nos debe de motivar de servir a Dios con todo el corazón, pero siempre debemos recordar que somos humanos, estamos en esta naturaleza pecaminosa y vamos a fallar. Y cuando eso suceda, cuando el diablo venga a atacar a tu mente, a tu corazón, acuérdate que tu aceptación ante Dios no es por lo que tú hiciste o estás haciendo o vas a hacer, sino es porque cuando Dios te ve y Dios me ve, ve la vida perfecta que Cristo Jesús vivió. Y ahí debemos descansar, para que el diablo no use esas mentiras para desanimarte, para robarte el gozo, para quitarte la esperanza, para desviarte del propósito de Dios de tu vida. Amén. Tu gran amor es sobre todo. Puedo ver tu corazón. La eternidad no es suficiente.